Muy buenas noches, amigos televidentes. Les damos la bienvenida nuevamente a esta tercera edición del noticiero 24 horas, el resumen de la más completa información. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Buenas noches, Mariel. Un gusto saludarte, amigos. Estamos preparados para brindarles un resumen completo de las informaciones más destacadas de esta jornada. Comenzamos entonces con nuestros titulares. Iniciamos con la información en el ámbito político también y con la situación actual que se vive en el país. Durante el transcurso de esta jornada, el presidente de Estado, Luis Arce Catacora, viajó a Rusia y en tal sentido se ha pronunciado el senador de la Levista, Leonardo Loza, quien repudia el viaje del primer mandatario y afirma que durante el tiempo que David Choquehuanca asuma la presidencia, poco podrá hacer al respecto de los conflictos por el tema económico y de los combustibles que se vive actualmente en el país. Lucho Arce debería reprogramar, si es urgente o importante, su viaje y dedicarse a resolver estos problemas que aquejan a nuestro país. Como no tiene capacidad de convocar, como no tiene la capacidad de resolver los distintos problemas que aquejan a nuestro país, prefiere irse fuera del país, seguramente de alguna manera, como en tiempos de Carlos Mesa o Gonzalo Sáenz de Lozada, a mendigar un poquito de dólares para decirlo, aquí está, esto he conseguido. Yo no comparto, recalco, nuestro país está pasando los peores momentos y que el primer dignatario del país se salga del país, creo que no correspondía a este momento. Con esto no están demostrando ni el presidente, peor todavía en el caso del vicepresidente, ahora presidente interino de nuestro país, pues no tienen una capacidad. Ni siquiera tuvo el señor Choquehuanca o no tiene de conducir de la mejor manera a la asamblea, peor será, no va a poder resolver ningún conflicto con ningún sector. Esto va a agravar, esto va a empeorar y ojalá no digan, no usen nuestras declaraciones, hasta quieren hacernos golpe de Estado. Oye, increíble, algunos ministros quieren resolver los problemas del país victimizándose o usando el tema del golpe o acortar el mandato. Oye, hay que sentarse a la mesa, aunque hay que echarnos llave en las oficinas, debatir, analizar, discutir, tener capacidad hasta resolver. ¿Qué problema no tiene solución? Todo tiene solución. Estoy seguro los sectores movilizados están predispuestos a dialogar, ¿no? Inclusive algunos han dicho, ya no queremos con los ministros, porque los ministros han perdido autoridad. Solo saben decirlo, no, nos quieren acortar el mandato, quieren hacer el golpe de Estado. Evo Morales. Definitivamente el presidente del Estado debe ser uno de los jefes de Estado que menos ha viajado en los últimos tiempos allá, fuera de nuestro país. ¿No es cierto? Goni Sánchez de Lozada viajaba mucho, era una de sus características. También viajaba de una manera intermedia, podríamos decir, Tuto Quiroga, en fin. Bueno, aquí sí se aplica la teoría del gran hermano. Entonces a Bolivia tiene que convenirle nomás llegar a tener algún vínculo con alguna de las potencias mundiales. La tiene con China, por ejemplo, pero también su aliado es Rusia. No se ha visto al presidente Arce ir, por ejemplo, a visitar a Joe Biden, ¿no es cierto? Bueno, el tema se está planteando en este marco, entonces, en un contexto donde la situación económica no es de las mejores en nuestro país. Yo lo que diga la oposición, para mí me resbala porque ellos viajaban, porque ellos descienden de políticos antiguos del MNR, ADN, MIR, UCS y demás cosas. Ellos se contrataban un avión charter, iban de paseo. Nunca lograban absolutamente nada. El presidente, le guste o no le guste, está yendo a un encuentro internacional económico. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, señaló que esta jornada el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, viajará a Rusia para participar del Foro Económico Internacional en San Petersburgo y concretar una reunión con Vladimir Putin y altos ejecutivos de empresas interesadas en invertir en Bolivia. Entonces va a tener una reunión muy importante con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y dentro de la agenda que está prevista también la agenda conferencias, por ejemplo, en una universidad rusa, una conferencia que tiene también en el mismo foro económico. Entonces vamos a estar llevando adelante aquello. Hay reuniones bilaterales, hay reuniones en todo caso con instituciones y empresas rusas. De hecho, 3 empresas rusas han solicitado reunirse expresamente con el presidente Luis Arce.
Y ante el viaje del presidente de Estado, Luis Arce, el director de Asuntos Jurídicos del Senado, Israel Quino, ha señalado que Andrónico Rodríguez, por el parágrafo segundo del artículo 158 de la Constitución, asume la presidencia de la Asamblea Legislativa si el vicepresidente asume la presidencia interina del país. Por lo tanto, puede convocar a una sesión de asamblea y tratar las leyes prórroga. Que cualquier resolución de jueces subnacionales, de jueces departamentales, no pueden restringirle ni impedirle al presidente de la Cámara de Senadores, en tanto y cuanto ejerza la suplencia en ejercicio de funciones de la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y mucho menos ordenarle qué proyecto de ley debe tratar, en qué sentido debe legislar o cuál es el orden del día bajo el que debe convocar a una Asamblea Legislativa Plurinacional, en el caso que así defina el presidente del Senado, el senador Andrónico Rodríguez. Es importante aclarar, esta resolución que circula en redes sociales formalmente no ha sido notificada a nuestra Cámara. Sin embargo, de ello, por la lectura que uno puede hacer de su contenido, en ninguna parte dispone el impedimento hacia el presidente del Senado de convocar a una probable sesión de Asamblea Legislativa Plurinacional. En ese sentido, interpretaciones van, interpretaciones vienen sobre lo que dice la norma. Con todo, el hecho de que tenga la facultad, vamos a ver el escenario, el presidente del Senado de convocar al Congreso, eso no necesariamente quiere decir que exista la cantidad de votos suficientes para aprobar o cambiar cierto tipo de normas o realidades políticas que existen en el país. Jerjes Mercado, por ejemplo, ha señalado que una convocatoria de Andrónico Rodríguez no sería legal. Entonces, hay la disyuntiva también en ese marco constitucional. Bueno, una vez más, la tenebrosa alianza entre Evo, Camacho y Mesa se equivocan, porque no puede Andrónico Rodríguez convocar una asamblea para tratar las 073 y 075, porque a raíz de un amparo interpuesto por senadores de la ley vista, la Sala Constitucional se ha manifestado, y se ha manifestado ratificando lo que siempre hemos dicho. La 073 y la 075 tienen que ser tratadas previamente en la Cámara de Diputados, y de acuerdo al reglamento, recién después pueden ir a la Asamblea. Por lo tanto, si convoca, va a incurrir un acto delictivo. Bueno, lo que sabemos nosotros es que ellos presentaron un recurso y ese recurso le ha dado la tutela parcialmente. Mayor debate para que en este momento lo estemos abordando. Nosotros estamos en este momento preocupados porque se lleven a cabo las elecciones judiciales. Cambiamos de tema, vamos a hablar ahora de las elecciones judiciales que deberían realizarse en esta gestión en nuestro país. El jefe de la bancada del MAS, Hilarión Mamani, aseveró que se prevé convocar a una reunión para definir la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional por las elecciones judiciales. De la bancada del Movimiento al Socialismo, senadores y diputados, para evaluar el tema, el contexto nacional, la coyuntura política que lo estamos pasando. Lamentamos hasta este momento, el presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, no convoca a la Asamblea, ya pasa casi 5 meses, no convoca. Entonces ellos sí están apoyando a la autoprórroga de los magistrados, magistradas prácticamente. Hay vulneración de derechos a la constitución política del Estado, en la cual es importante evaluar y a partir de eso ya tomar algunas medidas en beneficio del pueblo boliviano, porque el pueblo boliviano está esperando elecciones judiciales transparentes y por supuesto tienen que presentarse profesionales meritocraciamente buenos profesionales, no como estos
autoprologados, porque no se pueden autoprologar y no pueden pisotear a la constitución política del Estado. Vamos a pedir a nuestro presidente de la Cámara de Senadores, hoy por hoy, si es que ha viajado automáticamente, constitucionalmente, asumiría como vicepresidente y estaría como presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, en base a la evaluación, vamos a pedir que se convoque la Asamblea para tratar el tema, la 073, 075, y por supuesto quizás una ley para dar continuidad a las elecciones judiciales. Y también se ha pronunciado en las últimas horas Porfirio Menacho, quien es senador de Comunidad Ciudadana, ha indicado que la Cámara de Diputados no sesiona hace 4 meses y que durante el viaje del presidente de Estado, Luis Arce, el senador Andrónico Rodríguez tiene la potestad para convocar a una sesión y tratar los pendientes como las elecciones judiciales. No sesionan casi más de 4 meses, entonces ese es el gran problema. Creo que esta es la gran oportunidad de Andrónico para que pueda convocar. Y esperamos pues con ansias para que de verdad convoquen y se empiece a tratar estas 2 leyes bien importantes, ¿no? Después obviamente seguramente los créditos también se estarán tratando, que son bien importantes también, algunos que tienen impacto social, ¿no? Lo que pasa es que ya 4 o 5 meses nos han sacudido, nos han vapuleado, nos han revolcado ahí en el suelo sus prorrogados del gobierno, ¿no es cierto? Que es bien importante y creo que el Senado tiene que darse su lugar, el Congreso tiene que dar su lugar porque es el primer poder político de nuestro país, entonces él tiene en este momento tiene la prioridad. No se olviden que hace una semana atrás ha llamado él a una reunión donde no asistieron el vicepresidente ni el presidente de la Cámara de Diputados, entonces este es el momento. Entonces, invocamos a que Andrónico pueda llamar a esta asamblea. Está confirmado que Jorge Richter va a dejar la vocería del gobierno y se va a retirar. ¿Cuál será su destino político como funcionario público? En fin, eso no lo ha comentado, ¿no es cierto? Habrá que ver si se va a adscribir a alguna campaña política, porque esto se viene ya el próximo año. Faltan, 6 meses, en fin. Sin embargo, dice él como propuesta que se debería suprimir la vicepresidencia del Estado. Bueno, constitucionalmente Bolivia siempre ha tenido una vicepresidencia, ¿no es así? ¿A qué obedece esta posición? Bueno, para alimentar de repente la polémica y adiestrar el juego político. ¿Por qué? Constitucional, lamentamos que el vocero que defendía hace pocas horas a rajatabla las decisiones del Ejecutivo, hoy por hoy ya está comenzando a hablar. Parece que está saliendo con algunos despechos y esos despechos va a hacer que en las próximas horas siga abriendo la boquita de los problemas internos del arcismo. Los problemas internos del arcismo, y seguramente va a existir alguna crisis de gabinete más adelante. Yo lo he visto 3 veces y las 3 veces ha sido en la vicepresidencia, después nadie lo ve. Parece que da clases de cosmovisión solamente, se dedica a esas cosas, pero tener su rol como vicepresidente, absolutamente nada. Tampoco lo vemos que salga a defender al presidente Arce. Está muy callado en su escenario, muy tranquilo, seguramente porque ya el cóndor ya no vuela, ya perdió sus 2 alas y en ese sentido hace que él no tenga ningún tipo de acción. En otra noticia, el secretario de Actas de la CESUTCB, el señor Armin Flores, ha exhortado a los legisladores que traten y aprueben los créditos para la ejecución de los proyectos en beneficio de la población boliviana. Asegura que hasta el momento no hay resultados en la Asamblea Legislativa Plurinacional y pedirá una petición de informe. A cada institución, y vamos a solicitar el informe pues también, si en este tema de economía también vamos a tener que hacerlo, vamos a tener que actuar. Nosotros como organizaciones sociales no estamos gozando un sueldo como esos asambleístas, pero vamos a hacer velar y vamos a cumplir el mandato que nos han dado. Mire, desde el año pasado han comenzado una campaña de poder obstaculizar todo el tema del gobierno. Y a nosotros, diríamos, no nos importa la pelea política, nos importa que nos lleguen los proyectos. Pero ellos no están pensando en los bolivianos, están pensando en su bolsillo, en ver qué rédito van a sacar de este obstáculo. Tal vez ya se están
con Evo Morales aliando con Camacho para ver que van a ser candidatos y está ahí el prebendalismo en ese edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Mire, nosotros estamos en una situación clara y concisa. No hay resultados de esa asamblea. Estamos organizándose ya a nivel departamental para ver qué vamos a hacer con esa asamblea. Hace tiempo ya hemos pedido su renuncia. Desde el año pasado no nos están dando solución a nada. Y simplemente hay operadores ya políticos que ven su interés personal de ser nuevamente reelectos y no están pensando en el hambre, en la necesidad de la población boliviana. Vamos a cambiar de tema, hablemos de las visitas posibles o que está recibiendo Luis Fernando Camacho, que si bien se encuentra recluido, no ha dejado de ser gobernador, simplemente se ha colocado a Mario Aguilera como su suplente. Bueno, allegados a Camacho señalan que él podría recibir a Aguilera, dicen con el propósito de que le explique a Camacho por qué generó alianzas con el MAS. Y ahí estoy citando textualmente a este cercano a Camacho. Yo creo que el gobernador no tuviera ningún problema en recibirlo, ¿no? Porque él es una persona abierta, es una persona que prioriza el bien de Santa Cruz por encima de cualquier cosa, y porque además él tiene muchos cuestionamientos a la gestión del vicegobernador, ¿no? Dentro de estos cuestionamientos está su alianza con el movimiento al socialismo, y no es una cosa inventada o parte, o que sea que el secuestro le está afectando al gobernador como de forma muy atrevida lo dijo el vicegobernador, sino que está en los hechos, ¿no? En los hechos está que el vicegobernador asumió con la policía y con la fiscalía, con el apoyo del ministro de gobierno, de la ministra de la presidencia. En los hechos está que la Asamblea Legislativa Departamental cambió de directiva y se votó por el candidato del vicegobernador con los 11 votos de la bancada del Movimiento al Socialismo. En los hechos está también que el vicegobernador aprobó que a la cabeza de la Comisión de Autonomías de la Asamblea Legislativa esté un masista, cosa que es una afrenta a Santa Cruz, porque los masistas nunca estuvieron de acuerdo a la autonomía. Hubieron muchos cruceños presos por las autonomías, hubieron cruceños muertos por las autonomías, y estas autonomías tenían un principal enemigo que era el masismo. Ahora el vicegobernador le entrega la Comisión de Autonomías al masismo, ¿no? Entonces son hechos concretos que el gobernador Luis Fernando Camacho tiene que preguntarle al vicegobernador por qué actuó de esa manera, cuál es el acuerdo que tiene con el movimiento al socialismo y por qué traicionó el voto de los cruceños. Entonces, desde lo particular, yo creo que el gobernador Luis Fernando Camacho no tuviera ningún problema en recibir al vicegobernador. Y bien, no falta quien quiera procesar al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa. Se ha señalado que existiría, como dicen los abogados, ¿no es cierto?, materia justiciable para procesar al fiscal general del Estado. La intención está expuesta en estos términos. Probado que se investiga al fiscal general en un juicio de responsabilidades. Nosotros como parte de la comisión, el día de mañana, jueves, a las 11 de la mañana está notificado el fiscal general justamente por una investigación que se le ha abierto aquí en la Asamblea Legislativa por los delitos de cohecho pasivo propio, uso debido de influencia, nombramiento ilegal, concusión, consorcio de jueces, fiscales y policías y abogados, incumplimiento de deberes. En este sentido, nosotros como diputados hemos identificado las irregularidades del fiscal general, por ejemplo, que es el de caso de la UIF, donde Angélica Sosa le deposita al fiscal departamental de Santa Cruz 30 millones de bolivianos, y el fiscal general ha rechazado esta investigación al fiscal departamental de Santa Cruz. Después está en tercer caso, el Hotel Las Américas, donde el fiscal departamental y el fiscal de materia y el fiscal general han rechazado el informe de la CIDH donde dice que se investigue el Estado boliviano. Y lamentablemente, en primera instancia, el fiscal de materia ha rechazado el año 2020, el primer rechazo del Hotel Las Américas de la ejecución de Rosa, y el 2022 ratifica el segundo rechazo, donde el fiscal general va a venir a responder a esta Comisión de Justicia por qué beneficia a Evo Morales
y a una organización criminal que está conformada por el fiscal general Juan Lanchipa y su fiscal departamental de Santa Cruz. Continuamos ahora con la información en el ámbito político de nuestro país. Desde la CSUD-CV señalan que el gobierno de Luis Arce cae en picada, afirmando que en los próximos días saldrán a luz denuncias fuertes de hechos de corrupción, donde se ven involucrados varios arcistas. La desesperación que está cundiendo en el gobierno, sabemos que el cargo del ministro de Obras Públicas pende de un hilo, por eso está como desesperado, ahí saliendo a responder a todo el mundo. Y la señora Daisy Choque debería tener un poquito más de prudencia en lo que está diciendo. Se está refiriendo al presidente, al mejor presidente de la historia de nuestro país, a los que le hemos dado los mejores 14 años de vida al pueblo, al país, esos 14 años que ha estado comandado, conducido con el primer presidente indígena del país. Así que la señora Daisy Choque, cuidado que muy pronto se sepan sus cositas de esta señora, porque al igual que ella, hay varios diputados y senadores que están realmente cuestionadísimos en cómo han hecho el manejo del aparato público. Cuidado, señora Daisy Choque, que le estén saliendo los trapos a la verdad. Es decir, las cosas que están empezando a decir, sus disparates, no sé si hay que responderlos o no hay que responderlos, pero evidentemente cuando empiezan a atacar al líder histórico de nuestra revolución, al personaje que le ha dado los mejores 14 años a Bolivia, al Estado Plurinacional de Bolivia, evidentemente vamos a salir. Esa lengüita está empezando a escocerles porque saben ellos que han destrozado el bien público. Vamos a una pausa y cuando retornemos, temas económicos. Y mucha más información. Quédese con nosotros, los detalles al retornar. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos a continuar con lo que habíamos anticipado. Si hay un sector económicamente activo en nuestro país que tiene o que suma diariamente asociados, es el sector gremial. Un sector que se ha mantenido, digamos, por ahí estático, que no ha tenido en función a protesta social mucha movilización. El gobierno se ha reunido con ellos porque definitivamente son un verdadero ejército. Bueno, el tema es que existirían algunas posibilidades de legalizar ciertas actividades económicas y también de instruir en cierta normativa a quienes son parte de este ámbito económico del país. La aduana ha abierto y lo tiene abierto ya hace bastante tiempo todas las plataformas de atención a nivel nacional en la aduana, donde pueden hacer llegar todas las denuncias. Asimismo, ha implementado con los propios ahorros de la aduana cámaras de vigilancia en todos los puntos de inspección, en los 22 puntos de inspección aduanera en todo el territorio nacional. Es así que se ha aperturado a todos los gremialistas que puedan sentirse vulnerados en sus derechos a hacer la denuncia correspondiente, ya sea por el call center de la aduana o en cualquier plataforma. Y nosotros tenemos guardadas esas imágenes o podemos verificarlas en el momento también. Y tenemos las listas de los funcionarios que están cumpliendo los turnos 24/7 en los 22 puntos de inspección. Es así que nada se nos puede escapar. Nosotros, como les decía, tenemos totalmente vigilado en línea y cualquier vulneración a derecho a los compañeros gremialistas pues se van a tratar con los sumarios administrativos o incluso civiles o penales si corresponde. Además, hemos acordado con el sector gremial la modificación del reglamento de contravencional para que los compañeros puedan tener hasta 12 horas antes de tener el acta de comiso para poder ir a traer la documentación de nacionalización o la documentación de factura o la documentación endosada cuando se compra de un régimen simplificado esa mercancía que transita dentro del territorio nacional. Es así que la aduana ha aperturado todas las negociaciones con todos los sectores gremiales encabezados por la Confederación Nacional a la cabeza de Juan Carlos García y bueno, dispuestos nosotros a escuchar.
A propósito de esta información, también se ha pronunciado el secretario ejecutivo de la Federación Regional de Gremiales de la Ciudad del Alto, Toño Ciñani, quien ha desconocido los acuerdos firmados con un sector de los gremiales en la urbe alteña, liderizado por Rodolfo Mancilla exactamente, por lo que Ciñani ha ratificado las movilizaciones a partir del próximo 10 de junio por la escasez de dólares. Se están programando al día lunes 10 de junio, donde ya está anunciado las movilizaciones. Nosotros a la noche o el día de mañana vamos a tener una reunión virtual con los 9 departamentos para quedar si nosotros asistimos o bien claro nosotros vamos a desechar, porque tampoco nosotros somos mandados así nomás, sino nosotros somos mandados por nuestras bases y tenemos que hacer conocer a nuestras bases, pero estamos prestos al diálogo. Pero esto tenemos que decidir los 9 departamentos a la cabeza del compañero Jesús Cabana. Hemos dicho bien claro, estamos prestos al diálogo, pero cuando nos llegan una invitación para el 10 de junio, cosa que nosotros hemos sacado nuestra resolución, que damos plazo al gobierno hasta el 7 de junio, ¿quién está haciendo intransigente? ¿Los gremiales o el gobierno? El gobierno debería mandar programas para el 6 o para el 7 de junio para por lo menos querer atender los temas, pero no para el día 10 de junio. Pero esto, compañeros, yo no puedo decidir. Quienes van a decidir son los 9 departamentos y si es que nosotros queremos bien claro entablar negociaciones, vamos a decir, pero eso está en manos de los 9 departamentos. Vamos a otro sector que está movilizado, que cumple precisamente su segundo día de protesta. Ayer con menor intensidad y en esta jornada con mayor intensidad, podríamos decir, habida cuenta de los puntos de bloqueo. Si usted ya se habrá dado cuenta, estamos hablando del transporte pesado que hoy cierra estas 48 horas de manifestación en las rutas con bloqueos. Seguramente llegará también el momento de la evaluación. ¿Cuánto han ganado? ¿Cuánto han perdido? ¿Realmente se los va a convocar a negociar con el presidente? ¿Van a volver a movilizarse tomando en cuenta la experiencia de las pérdidas sufridas en las últimas horas? Así de esta manera está ocurriendo acá, se ha reforzado el bloqueo de carreteras, esto ya es indefinido, esa es la decisión de las bases en ese sentido, en este lugar de la carretera Potosí. Se ha reforzado ya con escombros de tierra el paso. Oruro está haciendo su bloqueo de manera contundente. A propósito de este tema, en Santa Cruz, la Federación Departamental de Juntas Vecinales ha iniciado mitines de protesta por la escasez de combustible y déficit de garrafas. Asimismo, dan un ultimátum para que el gerente de yacimientos de logística de YPFB, Félix Cruz, sea destituido de su cargo. Estamos sufriendo la escasez total y absoluta del combustible. Nuestros hermanos transportistas no pueden conseguir gasolina, diésel. Nuestras amas de casa están cocinando a leña porque desapareció el gas, se hizo gas. Y esta es una crisis tremenda que afecta a la economía popular, a la economía de nuestra fuente de trabajo. En estos momentos no podemos ni transportarnos, no por culpa del transportista, por culpa del gerente de yacimientos que no abastece los combustibles. Y es por eso que pedimos nosotros la destitución inmediata de Félix Cruz, que es el gerente general, por inútil, por incapaz, por traidor al sistema de gobierno inclusive. Estamos, el control social, las juntas vecinales, nuestro máximo líder del transporte, don Ricaldi, aquí está presente, están nuestros dirigentes también, gremialistas aquí presentes. Estamos unidos para vencer y hacer de que el gobierno mire con ojos a su pueblo, no solamente los negociados que hacen yacimientos. Mire, estamos unidos para vencer. Si en 48 horas no es destituido este sinvergüenza, este inútil del gerente, en 48 horas tomaremos yacimientos. Sabemos que ya nos han enviado policías, quieren meternos presos, no importa, vamos a ir con Ricaldi y con la gente que está aquí. Juntos nos vamos a ir presos, tomaremos medidas radicales como la toma de yacimientos. Es peligroso, pero nos vamos a arriesgar para defender la economía y la tranquilidad de nuestro pueblo. Y bueno, aquí calza muy bien ese refrán popular, ¿no es cierto? En río revuelto, ganancia de pescadores. Y al parecer aquello se está cumpliendo en Santa Cruz, habida cuenta de ese bloqueo que se dio, por ejemplo, en la refinería de Palmasola. Bueno,
allá existe, podríamos decir ya en estos instantes, una especulación en torno a la venta de gas licuado en garrafas. En ese sentido, el análisis que hacen las autoridades de gobierno es que, habida cuenta de esta problemática, de estos bloqueos y la especulación, es que hay una sobredemanda. Controles de abastecimiento tanto en planta como en todas las distribuidoras de la ciudad y provincia. Como pueden verificar, se cuenta con el producto en lo que es GLP. Estamos cubriendo la sobredemanda que se ha presentado en estos días, garantizando el combustible y que llegue al destinatario final, ¿no? Al usuario final. Bueno, se ha generado una especie de especulación en la cual indican que hay desabastecimiento de este producto, el cual está siendo utilizado para las personas que se dedican a la reventa de garrafas, incluso elevando el precio de este. Hemos podido evidenciar tiendas que cuentan con 50 bolivianos, 40 bolivianos la garrafa, las cuales están siendo con procedimientos como Agencia Nacional de Hidrocarburos. Estamos operando al decomiso de estas y también dando parte al Ministerio Público. Tenemos la sanción, se le está decomisando tanto el producto y se levanta, se da parte al Ministerio Público, ¿no? Para que tomen acciones correspondientes. 22.50 es el precio regular. No tenemos denuncias en la línea de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, sin embargo estamos realizando los operativos constantes. Al respecto también ha emitido declaraciones el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, quien dio a conocer que el segundo día de bloqueo de carreteras, las pérdidas económicas llegan a 833 millones de bolivianos. Asimismo, la autoridad también ha señalado que este próximo 5 de junio se instalará la mesa técnica para tratar las demandas del transporte. Segundo día de paro de parte de la CBT, de parte del grupo del señor Héctor Mercado y del señor Juan Yucra. Vamos a hacer conocer las pérdidas que han generado estos señores. La Cámara Nacional de Industrias ha hecho conocer que ha perdido más de 69 millones de bolivianos. La terminal terrestre en venta de pasajes ha perdido más de 4.8 millones de bolivianos. Vías Bolivia, a estas horas, ha alcanzado pérdidas de 3.136.000 bolivianos. La Cámara Nacional de Exportadores, más de 760 millones de bolivianos. La terminal bimodal de Santa Cruz, más de 25.000 bolivianos. Haciendo la friolera suma de más de 833 millones de bolivianos de pérdidas que en sus espaldas estará, en su conciencia estará del señor Héctor Mercado y del señor Juan Yucra. Y vamos hasta la ciudad del Alto con algunas opiniones que se han vertido allá sobre esta problemática que se está presentando en el país. Eva Copa ha opinado, por ejemplo, que los bloqueos que se han desarrollado en las últimas horas no han traído más dólares al país, por el contrario han generado pérdidas, caos o sobra en algunos sentidos y por supuesto, según lo que ha manifestado la autoridad alteña, lo mejor es ir y sentarse en una mesa de negociación. También esto pasa por la especulación porque hay gente que trafica el combustible, el contrabando. Eso es lo que nos está matando a los bolivianos. No es posible que no hagan nada en las fronteras cuando se sacan en turriles, se sacan en bidones y se llevan el combustible que es subvencionado por nuestro gobierno. ¿Cuánto se subvenciona? El combustible más barato de la región está en Bolivia y lo llevan al Perú, lo llevan a Chile, lo llevan a otros países sabiendo que acá se necesita. Entonces yo creo que la NH tiene que ser más dura con el tema de hacer el control correspondiente. Hemos visto que ha habido lugares, por ejemplo acá en el Alto, donde se han ido acopiando este combustible para poderlo vender a más alto precio, ¿no? Y a las personas que las agarran traficando combustible tienen que ser pues más duros con sus penas, ya meterlos a la cárcel, hacerles seguimientos, ya cortarles definitivamente el uso del combustible o quitarles sus licencias, porque no se puede trabajar de esa manera. Hay gente que está haciendo fila toda la noche por llenar un tanque de gasolina para poder trabajar y ellos bien felices van y trafican el combustible.
Y en otra información, el Comité Interinstitucional del Gobierno Nacional reforzará el control de las fronteras, esto para evitar el contrabando de productos nacionales al extranjero, garantizando de esta manera la seguridad alimentaria dentro del país. Vemos un problema muy grande donde estamos viendo que los intermediarios que compran directamente de los productores ya no estarían llegando directamente a los centros de abasto en las principales ciudades capitales. También tenemos información de que muchos de esos productos, como es la cebolla y el tomate, que en esta época estamos empezando ya con las cosechas en el departamento de Cochabamba y Tarija, es donde sale mayormente la producción en esta época, se estaría desviando y estaría saliendo con destino a otros países, más que todo hacia el país vecino de Argentina. Con esto también lo que queremos hacer notar es que en todo el continente sudamericano, en Bolivia, se encuentran los precios más bajos. Y es por eso que también los pobladores de estos países vecinos, como es Argentina, Perú, Chile, estamos hablando también de Brasil, hay muchos productos que están saliendo de manera irregular, están saliendo vía contrabando, y eso también está afectando de alguna manera a que pueda haber un abastecimiento normal. En lo que respecta a la Argentina, ya se han tomado las coordinaciones necesarias a través de las diferentes instituciones, como es las Fuerzas Armadas, la Aduana Nacional, el SENASAC y otras instituciones, ya tomando previsiones ya en estos meses que están viendo la especulación de algunos del tomate y otras verduras que estarían siendo desviadas a través de distintos puntos, un proceso de ejecución que nos vamos a desplazar con más efectivos a la zona sur del país para poder realizar este tipo de actividades. A propósito de seguridad alimentaria, obviamente en esta época de invierno, uno de los sectores que se ve afectado por el intenso frío es el ganadero. De todas maneras, se está garantizando desde los gremios que precisamente agrupan a quienes se dedican al comercio, producción de carne, que se va a garantizar para el mercado el suministro de este producto. No queremos afectar a la ciudadanía, donde que es un alimento, la primera necesidad alcanza familiar, en lo cual nosotros no queremos adelantar nada. 23.50 y a los mejores están también a 24. Sí, casi mantiene. Nos ha perjudicado harto y mira que un trabajador y tiene que hacer fila. Como les decíamos que también el negocio de este área que es muy sacrificado y también como mis compañeros viajeros se sacrifican para mantener a la población de Ciudad del Alto y Ciudad de La Paz y tanto provincias, porque mira, la feria en los campos es a las 11 a medianoche y eso creo que un poco afecta. Y nada tampoco de nadie es la vida comprada, ¿no? Entonces, todo puede pasar, pero por el momento no podemos decir, como les decíamos, no vamos a decirlo eso, porque también depende la población de ganado que haya en los campos, más que todo, ¿no? Entonces muchos de nuestros compañeros también están viajando al oriente, al departamento de Beni, Pando, desde lo están trayendo, y para abastecer, para garantizar, ¿no? para la población. Y debemos estar atentos a lo que son las consecuencias a los fenómenos climáticos. El viceministro de Medio Ambiente, Franz Quispe Olivera, reporta focos de calor en 7 departamentos del país. Asimismo, la autoridad asegura que Bolivia ingresa a la temporada de incendios. Evidentemente, el día de ayer ya lo anunció nuestro hermano ministro de Medio Ambiente, licenciado Isperger. Hasta el día de ayer, por la mañana, se tenía 342 focos de calor. Esto en 7 departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia. A la fecha, al corte del día de ayer, por la noche, ya tenemos registrado lo que son 2.337 focos de calor. Este reporte se ha sacado el día de ayer para las 8 de la noche. Esto también está representado en 7 departamentos, ¿no? La mayor incidencia o la mayor presencia de focos de calor lo tenemos en el departamento de Santa Cruz,
con un total de 1.731 focos de calor. Estaría por ahí también Beni con 541, Pando con 27, en La Paz 23. Lo que sí podemos mencionar es que un foco de calor es muy diferente a un incendio forestal. Sí, nosotros a través de nuestro sistema de monitoreo de bosques, nuestro SINBEM, que es un software que lo manejamos en el Ministerio de Medio Ambiente, nosotros damos la información oportuna. Para la mañana de hoy, para las 7, 8 ya vamos a tener un nuevo reporte de la presencia de focos de calor. Nos alerta a nosotros, ¿no?, para que nosotros ya podamos desplegar a nuestros funcionarios, podamos desplegar a las instituciones que están coadyuvando con todo esto. La primera respuesta inmediata que nosotros tenemos para poder verificar y oficializar realmente la presencia de un incendio, nosotros es el CERNAP, ¿no?, y el ABT. Esos son nuestra primera línea, se podría decir en este caso. Focos de calor, ¿no es cierto? Qué palabras que encubren una dramática realidad, que no es otra que prenderle fuego al bosque. Bueno, eso es lo que está pasando actualmente en un inicio. Este tipo de prácticas, como usted bien sabe, se ha informado permanentemente, tiene que ver con el calentamiento global, su incidencia, los fenómenos climáticos que tienen también como consecuencia esta práctica. Veremos que si este año se reducen estas prácticas, porque definitivamente son pero muy nocivas. Vamos a hablar de temas de salud. Afortunadamente los casos, el número de pacientes de enfermos con enfermedades respiratorias no ha ido en ascenso. En cuanto a las infecciones respiratorias agudas, esta semana ha habido una reducción del 16% comparando con la anterior semana, con 16.098 casos. De estos, el 35% siempre en la población menor de 5 años, ¿no? En cuanto a casos de neumonía, también se ha visto una reducción del 4% con 642 casos, y de estos el 48% también comprenden a menores de 5 años. Para este día, el hospital de tercer nivel tiene internado a 6 niños con diferentes cuadros, principalmente la neumonía es la principal causa de internación. Un caso de influenza también se tiene en esta notificación, ¿no? Recomendamos a la población para estas patologías respiratorias el uso obligatorio del barbijo en instituciones educativas, principalmente en lugares donde hay hacinamiento de personas, en el servicio de transporte público también estamos recomendando esto para evitar complicaciones o nuevamente el incremento de casos de patologías respiratorias. Y la notificación de los primeros síntomas a los centros de salud para tomar medidas de manejo terapéutico, principalmente en caso de influenza, reconociendo que esta enfermedad durante los primeros 5 días tiene un tratamiento medicamentoso para controlar la proliferación, o es decir, la complicación de esta enfermedad. Cambiamos ahora el rumbo de la información, nos vamos hasta otro departamento del país, ya que padres de familia exigen a la alcaldía de Potosí la dotación del desayuno escolar que no fue entregado desde el inicio de clases. Estamos pidiendo nuestro desayuno escolar de las escuelas de las áreas dispersas, que no, mira, ya va a ser 6 meses que no tenemos nada de desayuno escolar. Ese es el reclamo que estamos haciendo aquí a la alcaldía. Nosotros somos de las unidades educativas de áreas dispersas. Eso es lo que nosotros queremos saber, ¿no? ¿Por qué no se ha ya aprobado nuestras peticiones que hemos pedido, nuestros desayunos? Es en sopa, el agua, tiene algunas cosas, ¿no? Desayuno, API, todas esas situaciones, porque nosotros pasamos en las áreas dispersas, pasamos hasta las 2:30, 3 de la tarde, y eso es lo que nosotros pedimos. Y ahorita como presidentes de padres, nosotros estamos haciendo los gastos y nuestros niños lamentablemente no tienen nada de esa situación. Y bueno, el escenario político no solamente se pinta en función a lo que se viene, ¿no? Es cierto que son las elecciones presidenciales. Un poco más allá nos vamos a tener que ver involucrados en elecciones de gobiernos locales, sí, de alcaldes. Bueno, César Dogbailer
al parecer va a terciar en estos comicios, pero ya está realizando gestiones políticas. Tanto así que ha señalado que en el caso Las Loritas de Harold Lora, ¿no es cierto?, va a pedir la investigación, la ampliación del proceso de investigación contra Iván Arias y algunos de sus más cercanos colaboradores. Hemos presentado cartas al Ejecutivo Municipal y al Legislativo Municipal, al Consejo Municipal, solicitándole información respecto a las construcciones fuera de norma. Le hemos presentado un código catastral para que no nos digan que no sabían de qué terrenos estábamos hablando. Pero además les pedíamos tres cosas en este requerimiento de información. Primero, que nos digan el derecho propietario, porque sabemos que hay construcciones que no están a nombre de quien las está comercializando, y eso es delito. Segundo, ¿qué permisos de construcción tienen? Porque sabemos que no tenían permisos de construcción. Y tercero, ¿qué acciones de fiscalización había hecho el Ejecutivo Municipal o el Legislativo Municipal? Porque sabemos que tampoco han hecho absolutamente nada. Sin embargo, después de 440 días, no nos han dado respuesta. Después de 11 cartas, no nos han dado respuesta. Al Consejo Municipal les hemos mandado 6 cartas. Hoy vemos a los concejales decir, hay que pedir información. Hoy recién están queriendo pedir, cuando en realidad ellos, los concejales, me han declarado persona no grata por empezar a solicitarles información y exigirles que respondan a la ciudad de La Paz. ¿Sí? Estamos esperando la convocatoria del Ministerio Público para presentarla en este proceso de investigación y solicitar la ampliación de la investigación, no solamente al señor Harold Lora, sino al alcalde de la ciudad de La Paz, a 2 secretarios del Ejecutivo Municipal, a varios técnicos del Ejecutivo Municipal y a al menos 7 concejales que han sido activos, participantes y protagonistas de la promulgación de varias normas que facultaban la regularización de esas construcciones fuera de norma, por supuesto afectando la calidad de vida de los ciudadanos paceños. A propósito de este tema, también los copropietarios de las unidades habitacionales de Las Loritas exigen la devolución de la adecuación del dinero que entregaron y soluciones a los distintos casos de estafa por la empresa constructora Las Loritas. Hemos tenido una reunión con el nivel central del Estado, está el viceministro Ríos, el viceministro Silva, representante de la Defensoría del Pueblo, estaba también la Policía Boliviana para buscar alguna solución, para ver ahora en este episodio qué es lo que vamos a continuar, ¿no? En los que se nos ha informado, se ha fundamentado en realidad las ejecuciones a las determinaciones de autoridades del Ministerio Público y bueno, se ha justificado aquello, ¿no? En respuesta al llamado, al petitorio que hemos tenido nosotros como Asociación de Copropietarios Loritas, el gobierno pues ha manifestado su predisposición de podernos coadyuvar en el marco de sus competencias para poder buscar una solución. Ahora nosotros estamos analizando si es que la vía va a ser la judicial o definitivamente la conciliación, tomando en cuenta el comunicado que ha emitido Loritas, que ellos están en la predisposición de poder continuar con las hipotecas, compensaciones, reubicaciones y el saneamiento en los que se había acordado antes de la aprehensión del señor Lora. Bueno, nosotros recién vamos a tener de manera urgente o esta noche o el día de mañana más tardar una reunión con la asamblea, porque tenemos un equipo de abogados, también hay arquitectos, ingenieros, etcétera, en los que se va a determinar de manera muy puntual, porque lo único que nosotros queremos, nosotros como afectados, en realidad es recuperar los dineros invertidos, recuperar el patrimonio, por lo menos preservarlo. Entonces vamos a tener un análisis con este equipo y además con todos los asociados para poder tomar una determinación. Y si hay algún lugar donde se siente con muchísima intensidad el frío, es en la ciudad de El Alto. El invierno llega el 21 de junio, ¿no es cierto?, con el solsticio de invierno. Bueno, en El Alto ya están procurando algunos albergues transitorios porque lamentablemente algunos indigentes están comenzando a fallecer por estas bajas temperaturas. Está habilitando el albergue transitorio que es por este mes de invierno, considerando de que las temperaturas en la ciudad del Alto han bajado en gran intensidad. Es por esa razón de que mañana miércoles, en horas de la tarde, a las 6 de la tarde, ya se está habilitando este albergue transitorio para las personas que están en situación de calle, para todas aquellas personas que no tienen dónde pernoctar. Por lo tanto, este es un trabajo que se lo está haciendo de forma coordinada con la iglesia, con algunas fundaciones que también trabajan con personas en situación de calle. Este albergue es
es para aproximadamente 100 personas, entre hombres y mujeres. Van a poder ingresar desde las 6 de la tarde hasta el día siguiente, como hasta las 9 de la mañana. Se les va a proporcionar una cena, se les va a proporcionar también un desayuno, se les va a dar aseo, se van a poder allá asear, va a haber duchas, se está habilitando, y también la atención médica, y se les va a hacer la prueba del VIH-Sida, ¿no? Entonces, este albergue está ubicado en plena Ceja del Alto, en el sector de la multifuncional. Es la segunda vez que se está habilitando en este espacio, que consideramos de que es ideal, y además que las personas que viven en situación de calle, muchos de ellos ya conocen y están esperando, ¿no?, a que se habilite. Es momento de una breve pausa aquí en el noticiero 24 horas. Al retornar, más información del tema político. Hay más repercusiones acerca de las últimas declaraciones de Richter. Tendremos eso y mucho más, así que por favor, aguárdenos. Retornamos con más información en esta tercera edición del noticiero 24 horas en este martes. Seguimos con las noticias. Desde el oficialismo señalan que nadie es indispensable y que si Richter quiere irse, que lo haga. Asimismo, el diputado bilalarcista Rolando Cuellar ha indicado que Jorge Richter será como el título del vocero más bruto de la historia del país. Esas fueron sus aseveraciones en contra también de Richter, que también estuvo en contra de la vicepresidencia y emitió declaraciones. Escuchemos. El vocero presidencial para mí es un cargo innecesario que no aporta en nada. Yo pregunto cuál es la función del vocero presidencial. Claramente lo puede hacer la viceministra de Comunicación, la ministra de la Presidencia. Ese cargo, si él se va, yo creo que ese sueldo tiene que volver a la educación, a la salud, porque es un cargo innecesario. Sorprende la brutalidad del mensaje que diga el vocero presidencial cuando diga que la vicepresidencia no trabaja, no hace nada, cuando la función del vicepresidente es en la Asamblea Legislativa y es acompañar la gestión del presidente Lucho haciendo gestión. Por eso la ignorancia de Roger Richter me sorprende. Si él se va del gobierno, va a salir como el vocero más bruto de la historia de este país. La pregunta es ¿por qué se va Richter? ¿No es cierto? En los artículos que fue publicando en algunos medios de comunicación se puede entrever una cierta disconformidad con la realidad política del país y cómo se ha encarado la misma en cuanto, por ejemplo, la administración de conflictos. Una frase, por ejemplo, que ha señalado es que ni aunque vaya el más unido, va a tener la posibilidad de algún éxito político en el futuro. Son palabras muy fuertes, ¿no es cierto? Ahora, algunos piensan que está buscando una distancia en esta gestión de gobierno o con relación a esta gestión de gobierno para encarar posiblemente un asesoramiento de campaña en algún otro frente político. El tema es que hay declaraciones críticas en contra de quien ha anunciado con mucha anticipación que se retira de este cargo público. Los últimos 2 años, prácticamente la inoperancia de vicepresidencia. El resultado de ello es que en la actualidad no se ha visto una agenda legislativa para tratar en la Asamblea Legislativa porque el presidente nato de la Asamblea es el presidente o vicepresidente. Así lo estipula la Constitución Política del Estado. No hay políticas serias y en este último son 6 meses que no llevamos adelante una sesión de asamblea juntándonos entre senadores y diputados. Hay 2 leyes que hemos exigido nosotros, pero jamás nos ha hecho caso. Entonces, creo que ante este silencio, ante la inacción de David Choquehuanca, el mismo entorno del gabinete, estamos hablando de los ministros, el vocero, que prácticamente el vocero no habla a título personal, el vocero habla lo que le dice, lo que le orienta el presidente. Entonces está hablando en representación de Luis Arce Catacora que la vicepresidencia no está aportando nada y creo que el gobierno se va desmoronando de a poco. Es por eso que indica el mismo Richter, antes que llegue el fin, prefiere dar un paso al costado
¿Eso qué significa? De que dentro del gabinete del presidente Luis Arce Catacora en este momento se encuentran peleados. Es por eso que ya se anima incluso al segundo hombre a decir que no está aportando nada, habría que modificar la Constitución. Oiga, no creo. La vicepresidencia es una institución que le encomienda el pueblo boliviano, pero para cumplir roles importantes, para transformar a través de normativas el funcionamiento del Estado boliviano. En este caso, no estamos viendo aquello. Y continúan también los conflictos al interior del movimiento al socialismo. Ante las últimas declaraciones del expresidente Evo Morales, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha afirmado que la exautoridad es quien tiene un plan negro en contra del actual gobierno nacional. Además, la autoridad ha indicado que los bloqueos están siendo promovidos por evistas y también la extrema derecha. El señor Evo Morales constantemente lo que va diciendo los domingos son cosas que él las va planificando. Él manifestaba hace un tiempo que había un plan negro del gobierno en contra de Evo Morales y ahora sabemos que el plan negro lo está realizando Evo Morales en contra del gobierno y evidentemente en contra del pueblo boliviano en su conjunto. Cuando nosotros vemos estas movilizaciones, vemos a los grupos de vistas que están bloqueando, vemos a la extrema derecha que también está bloqueando y estos extremos lamentablemente se han unido. Podríamos dar bastantes ejemplos, pero el pueblo boliviano es consciente de que ya no quiere ese tipo de líderes en nuestro país que no haya solucionado los problemas estructurales en su momento y se hubiese dedicado a hacer otro tipo de actividades como buscar su reelección. ¿Qué cambio estructural hubo en la última gestión de gobierno del 2014 al 2019? Lo único que se hizo fue pensar en una nueva reelección. Eso ya no queremos en nuestro país. Lo que nosotros estamos buscando es conformar un gobierno de todos y cada uno de los bolivianos donde nadie se quede atrás y podamos reunificarnos. Ya no queremos la confrontación, ya no queremos la división y mucho menos queremos líderes que crezcan a través de la victimización. Todos los bolivianos somos de primera, ya no hay bolivianos de primera ni de segunda y les pedimos que dejen sus viejos discursos. Realmente se puede considerar un escandalete porque se ha beneficiado a una familia con una cantidad muy pero muy importante de tierras. Nos referimos a la familia Marinkovic, quien se habría hecho de algo así como 34.000 hectáreas de tierra. Bueno, ahora desde el gobierno se está pensando llevar a proceso a aquellas autoridades judiciales que beneficiaron a los Marinkovic con esta votación. Ante la Cámara de Diputados contra estos dos magistrados, contra el señor Iván Espada y contra el señor Gonzalo Hurtado, por los delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. En próximos días vamos a presentar esta denuncia ante la Cámara de Diputados para sentar un precedente y que estos magistrados u otros no vayan en contra de las normas, no estén prevaricando y no atenten el derecho de los pueblos indígenas originarios que tienen un derecho a la tierra, al territorio, y más aún tratándose de una reserva forestal como es el tema de Guarayos, más aún tratándose de la apropiación de una laguna que es de dominio público, que es el Estado, en este caso del predio Laguna Corazón, y que sea esta instancia la que determine si deben ser suspendidos y posteriormente destituidos. El decreto 4494 de abril. Y en base a ese decreto el INRA revisó y fue uno de los dos predios que inició la revisión de este predio Laguna Corazón y Tierras Bajas del Norte. Y el INRA encontró irregularidades. Y al encontrar irregularidades, el INRA notificó al Viceministerio de Tierra para que pueda hacer las demandas. Cambiamos de tema, también continúan los conflictos en el sector de salud en nuestro país. Médicos de la Caja Nacional de Salud anuncian paro de 4 días y cuestionan un supuesto encubrimiento de la SUS al gerente Boris Claure. Esta semana, a partir de mañana, lamentablemente, estamos en un paro de 72 horas. Ya saben que por normativa no podemos ir al paro indefinido, pero estamos haciendo un paro ya prácticamente definido por etapas. La siguiente semana será 96 horas, las subsiguientes serán 5 días y así paulatinamente van a ir nuestras medidas por defensa de la Caja Nacional hasta que el gerente. Caso que pudiera suceder que la autoridad competente, no la ASUS, la autoridad competente nos convoque para solucionar este problema, obviamente nosotros suspendemos inmediatamente las medidas.
Pero si no hay eso, no vamos a suspender, esto vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, y se lo hemos dicho, el gerente se tiene que ir, que es la única manera de solucionar y dejar de lado todas las medidas de presión que nosotros estamos realizando. Desde Chuquisaca, el empresariado también se ha manifestado en sentido que temen el cierre de algunas empresas, producto de la escasez de combustibles, la carencia de dólares. Esa es la posición que están asumiendo, el temor en todo caso que está siendo puesto de manifiesto. No existen los dólares que les hace tanta falta a los importadores, en realidad a los exportadores también, porque la materia prima que ellos utilizan es justamente de afuera, entonces necesitan recursos. Lamentablemente ahora ni siquiera se pueden hacer transferencias en dólares, sino solamente en euros y en yens. O sea, es demasiado grave la situación que estamos viviendo, y sobre eso tener que soportar los bloqueos para que no haya, digamos, una fluidez de todo lo que significa el movimiento de las empresas es catastrófico. Va a ser una cosa muy difícil de superar. Lo que se está pidiendo es diálogo y darle solución al gobierno para este tema tan difícil que vamos a hacer, y que ojalá no prospere, ojalá se pueda solucionar en un día, en 2 días, ¿no? El último incremento salarial va a ocasionar, sí, ya habíamos manifestado, el despido de mucha gente, ¿no? Lo que más bien se tiene que hacer es cuidar a todo ese empresariado que da un trabajo seguro. Lamentablemente hay resoluciones, leyes adversas a esto y van en contra del empresariado. Y esto ocasiona el cierre y ocasiona más desempleo. Ya se ve en las ciudades como hay un incremento de todo lo que es el comercio informal, ¿no es cierto? Donde el gobierno absolutamente no recibe ningún impuesto de todo este comercio. Seguimos informando acerca de temas económicos en nuestro país. El vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos, Freddy Ceballos, ha manifestado que siguen con el problema de los dólares que afectan al país. Sumado a ello también la falta de gasolina en la actualidad. Los medicamentos importados llegan hasta un 30% de incremento y provocan también que escaseen. La escasez parece que sigue por ahí, ¿no es cierto? Volátil, pero el incremento de los medicamentos continúa, o sea, al margen de que anunciaron, ¿no es cierto?, que ha subido a principios de enero, febrero, están volviendo a subir los precios, y la preocupación es de la población, ¿no es cierto?, 10, 20%, 30%, y en algunos laboratorios está existiendo dos incrementos, en febrero uno, a estas alturas otro, entonces el incremento es variado, ¿no?, de acuerdo a los laboratorios. Nosotros venimos denunciando hace 10 años de que todas las importadoras y los laboratorios nacionales siempre han hecho lo que le han querido con los precios, o sea, permanentemente van subiendo, y eso se ha sentido hartísimo en la época de la pandemia, y ahora que, entre comillas, hay el problema del dólar. El CEDES departamental, a partir de su ente fiscalizador, que es el jefe de farmacias. Vicente Cuéllar ha venido realizando muchas declaraciones ya en el orden político, así que nominarlo a él de repente como rector de la universidad, como candidato de repente o precandidato, ¿no es cierto? Bueno, ha hecho críticas a la gestión de Luis Arce, ha señalado que junto a Evo Morales en los últimos 18 años en Bolivia han llevado a esta crisis económica, dice él, que se está viviendo. Este gobierno está en un callejón sin salida. ¿Producto de qué? De su ineficiencia en estos 18 años de gobierno. Porque hablar del señor Luis Arce Catacora es hablar exactamente del señor Evo Morales. Juntos han gobernado este país durante estos 18 años. Ahí está la muestra. ¿Dónde está el modelo económico social comunitario que era el modelo que nos iba a convertir en una Suiza? Ha dejado quebrado este país, una economía quebrada, sin esa industrialización con sustitución de importaciones. Los artículos de primera necesidad están subiendo y esto es una bola de nieve que va creciendo, y ojalá no entremos de manera casi inmediata a una
UDP. Él ha manejado prácticamente la caja chica, la cacha, durante el gobierno del MAS. Hoy, fíjense que no hay dólares, no hay medicamentos, no hay combustible. Él es el único responsable, juntamente con el señor Evo Morales, de las consecuencias que el pueblo boliviano va a pagar. El sector productivo, dentro de muy poco, también va a estar paralizado. ¿Por qué? Porque no hay dólares para importar insumos, para comprar bienes de capital, para importar lo que necesita el sector productivo para seguir haciendo funcionar esa maquinaria. Nuevamente digo que es una irresponsabilidad que el señor presidente se haya ausentado del país, pero es una irresponsabilidad de manera colectiva de todo su gabinete. Y preste atención a las siguientes declaraciones. El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, ha señalado que la falta de dólares en Bolivia es porque se cortó el narcotráfico en el Chapare y que considera que esto estaría afectando a la escasez del dólar en Bolivia. No lo quisiera decir públicamente, pero la verdad también el tema del narcotráfico, como se ha cortado, han dicho ya no, que no corran dólares, ¿no es cierto?, la parte del Chapare, seguramente para seguir debilitando al gobierno actual. Y que no hayan dólares es grave porque, es decir, los importadores no tienen los dólares y los exportadores exportan y ya no traen los dólares, no devuelven, porque si devuelven ya te van a cambiar a 6.96 en el cambio oficial. Entonces todos esos problemas hacen bien difícil la situación de decir vamos a tener dólares en un mes. Yo creo que vienen dólares y en un momento se termina, porque además de la especulación que hay. Vamos hasta Santa Cruz, donde un problema fundamental es el agrícola, que se decanta por el avasallamiento de tierras. Hay reportes, o por lo menos así se informa desde alguna fuente de información, que serían unos 1000 predios que se encuentran en esta condición sin que se haga algo para administrar una sana justicia, dicen, en este contexto. Muy alarmados y ante la impotencia de no tener resultados concretos sobre las denuncias de avasallamiento a los bienes municipales, es que hemos elaborado un proyecto de ley municipal contra la impunidad en delitos sobre bienes de dominio municipal. El alcalde en abril de este año reconoció de que habían más de 100 predios municipales avasallados. ¿Por qué la dirección jurídica no está tomando las acciones que le da la ley para defender los bienes del Estado? Esta respuesta que nos ha hecho la dirección jurídica, el brazo técnico del alcalde, es realmente alarmante. ¿Por qué? Porque están dejando a los avasalladores quedarse con los bienes de los cruceños. Por eso es que presentamos este proyecto de ley, para que el Ejecutivo Municipal no se desentienda con la responsabilidad de precautelar, conservar y defender los bienes de los cruceños. Estamos siendo acosados por los avasalladores, no solamente con la intención de quedarse con estos bienes, sino también las amenazas y el amedrentamiento que recibimos, porque el tráfico de tierras mueve millones de bolivianos. Un colega concejal decía, el tráfico de tierras mueve más plata que el narcotráfico. Otra noticia, el viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani, ha señalado que el gobierno nacional, a partir de su cartera de Estado y el viceministerio de la hoja de coca, mantuvieron reuniones con organizaciones sociales de productores de Cochabamba y también de La Paz. Estas son las declaraciones y también los detalles de esta información. El día de hoy hemos sostenido una reunión de coordinación interinstitucional a la cabeza de nuestro ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y con presencia del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, Dirección General de Comercialización de la Hoja de Coca, DITCOIN, UDESI, UDESTRO, COFECAI, con el objetivo de mejorar el precio de la hoja de coca en beneficio de las familias productoras, para lo cual se ha acordado los siguientes puntos. Primer punto, intensificar la racionalización y erradicación de cultivos de hoja de coca en nuestro país. Segundo punto, fortalecer la comercialización, circulación,
de la hoja de coca. Tercer punto, fortalecer el control social en zonas productoras de la hoja de coca. Asimismo, informar al pueblo boliviano, desde que hemos asumido como gobierno nacional a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce Catacora, se viene realizando los trabajos de racionalización y erradicación, siempre en el marco del diálogo, concertación, respeto a los derechos humanos y de manera coordinada con nuestros hermanos dirigentes de las zonas productoras de la hoja de coca. Y en ese marco, durante nuestra gestión, no hemos tenido conflictos sociales en zonas productoras de la hoja de coca, tampoco pérdidas de vidas humanas. Los trabajos se han desarrollado en un clima de paz. Falta combustible en el país producto de estos bloqueos que se están dando, ¿no es cierto? Además se ha bloqueado también la refinería de Palmasola, así que la posibilidad de sacar combustibles también se ha reducido. En este contexto, lo que algún parlamentario arcista, por ejemplo, ha hecho es denunciar que empresas chinas ilegales de la minería se benefician de la subvención de carburantes para desarrollar sus actividades. Estas declaraciones pueden resultar coyunturales porque estas empresas chinas ilegales no solamente se están beneficiando del tema carburantes, sino que se está llevando muchísimo oro y fundamentalmente están dañando el medio ambiente. Yo vengo del norte de La Paz. Ahí estoy hablando Mapiri, Tipuane, Teoponte, todo lo que es el norte de La Paz. Si ustedes van con un medio de comunicación para poder intervenir, imagínense en el río prácticamente pues hay empresas chinas, ¿no? Nos están invadiendo las empresas chinas a nuestro país. Por lo tanto, entonces, ¿cómo adquieren el combustible, ¿no? ¿O es que tienen un trato con, yo diría, con sustancias o no sé, cualquier entidad? Por lo tanto, ellos deberían adquirir con el precio internacional. Imagínense. Segundo, creo que es importante, ¿no?, también hacer un control a los surtidores. También el desvío de combustibles están en los surtidores, los dueños de los surtidores que estarían desviando, ¿no?, cisternas enteras. Por lo tanto, y desde acá también pedirles a nuestros sindicatos de transportes hacer un control estricto y a través de los gobiernos municipales. Por lo tanto, yo creo que ese tema tenemos que discutir las empresas privadas. Yo diría así, las empresas extranjeras especialmente, ellos deben adquirir con el precio internacional. Para mí es ilegal, no tienen ninguna autorización, no sé, acá creo que se prestan la AJAM nacional o AJAM departamental, ¿no?, porque cuando se les va, prácticamente pues lo hacen corretearles. Ya, yo creo que hay que hacer ahí un control. Nosotros prácticamente se ha planteado ya desde el año pasado un control, especialmente la Comisión de Minería, que haga un control. Inclusive yo le pedí al ministro de Minería, ¿no?, cuántas cooperativas están siendo autorizadas. Yo estoy hablando del norte de La Paz, pero hasta este momento no tengo ninguna respuesta del anterior ministro de Minería, ¿no?, para poder ya tener un control registrados las cooperativas, ¿no?, que han sido autorizadas por el Estado. Pausa en esta edición informativa. Al retornar, noticias de farándula. Vamos a hablar de Victoria Rufo y su anterior relación con Eugenio Derbez. Que llegó al diván de Freud. Claro que sí, vamos a tener todos los detalles al retornar. El empresario Samuel Doria Medina señaló que ve a la economía del país con preocupación porque el deterioro es irreversible. Asegura que el modelo económico del gobierno solo era exportar gas y que actualmente este modelo está caducado. El deterioro de la economía es irreversible. No hay dólares, no hay carburantes, porque el modelo del MAS estaba basado en función de la exportación del gas. Y exportamos 3.000 millones de dólares menos de lo que exportábamos de gas. E importamos 2.000 millones de dólares más de gasolina y diésel. Entonces, eso no va a cambiar, eso no se va a corregir en el corto plazo. Entonces, este modelo está condenado a morir. Y mientras el gobierno no acepta
Mientras no se corrija esos problemas, no vamos a salir adelante. El problema es que se van complicando las cosas, ¿no? Yo he escuchado que en el desaguadero estaban comprando algunos comerciantes dólares a 10 bolivianos. He escuchado que hay transportistas que tienen que hacer cola 2 días y hay muchos que son asalariados que dependen de ese ingreso. Entonces llega la desesperanza a mucha gente, toma medidas y eso hace que se complique más. El transporte pesado cumple con el bloqueo de 48 horas en pedido de dólares y combustible. Se ha determinado que si no nos va a escuchar, se tiene que salir a un movimiento el día lunes 3 y 4 de junio. Y es lo que está pasando ahora. Simplemente estamos haciendo caso lo que se ha determinado en el ampliado por mayoría en lo que sería de todo el transporte pesado nacional e internacional. En realidad nosotros estamos buscando en primera instancia es que nos dé una solución el presidente, ya que el ministro Montaño nunca nos ha podido atender nuestras necesidades y dar una solución. Es el tema económico del dólar, porque nosotros no recibimos ni un dólar aquí en Bolivia, lamentablemente nos hacen depósito del extranjero de la misma forma y nos dan a un cambio de 6.86. Por otra parte tenemos la falta del combustible, la falta del diésel que nosotros usamos, que en todo Bolivia hay falta, no solo en Cochabamba, en todo Bolivia está haciendo falta el combustible. Este es nuestro otro pedido y por otro también tenemos el pedido del abuso excesivo de la aduana y de impuestos internos. Las dos cabezas se está pidiendo su destitución. Lamentablemente nunca tienen tiempo para atender, nunca nos pueden atender en una reunión, siempre están de viaje y es más, nunca nos pueden solucionar los problemas, lo mismo que el ministro Montaño. Entonces es por eso que se está pidiendo una reunión con el presidente Luis Arce. El director ejecutivo de la ATT, Néstor Ríos, informó que el bloqueo del transporte pesado generó una pérdida de 4.857.000 bolivianos. Lamentablemente tenemos una afectación económica de 4.857.559 bolivianos por el día de ayer, desde las 0 horas del domingo hasta las 0 horas del día de ayer, y son 36.523 pasajeros afectados. ¿Por qué? ¿Por qué las proyecciones son así? Si en varias rutas tal vez no hemos contado con un bloqueo contundente, justamente por la especulación, porque la gente percibe de que el bloqueo lo va a perjudicar y desiste de viajar. Entonces estas cifras reflejan también que la afectación que esta situación nos lleva de este tipo de anuncios de bloqueo también está generando un impacto en la voluntad, en la percepción del usuario cuando va a comprar o adquirir un pasaje. Por lo tanto, seguimos exhortando como ATT, seguimos exhortando al sector transportes de que deponga estas actitudes, porque lo que está generando es un impacto económico severo a su propio sector y obviamente el ministro Montaño también ha dado cifras económicas importantes respecto al daño económico de las carreteras. Estamos afectando la red vial fundamental, estamos afectando las inversiones del país, estamos afectando la economía y el desarrollo pleno de nuestra sociedad. Por tanto, pedimos que se deponga esta actitud, entremos a un diálogo. El diálogo en cualquier conflicto es la mejor herramienta para llegar a soluciones. No ha sido un bloqueo innecesario, porque es innecesario porque ya se han abierto las mesas de diálogo y esperamos que a través de las mismas la sociedad pueda encontrar las resoluciones, el sector de transporte pueda encontrar la resolución de sus principales demandas. El defensor del pueblo invita a los grupos movilizados del transporte pesado a no violar los derechos de la ciudadanía y acudir al diálogo que fue convocado por parte del gobierno nacional. Bueno, la idea es la siguiente: para nosotros un hecho de protesta, como es un bloqueo, una manifestación, etcétera, generalmente es parte de la externalización de una demanda que no ha sido resuelta anteriormente, ¿no? Por eso queremos exhortar al Estado a que pueda generar estos espacios de diálogo, y la Defensoría del Pueblo siempre va a estar dispuesta, como lo hemos hecho anteriormente también, a generar este puente, ¿no?, entre el Estado y la sociedad, para que se pueda solucionar estos temas sin vulnerar derechos de terceros. En realidad, antes que el bloqueo, la manifestación de una protesta es parte de la libertad de expresión, que es la máxima forma de
de expresión también de un Estado democrático. Pero reitero, esto tiene sus límites también, que está vinculado con el derecho de los terceros. Si hay bloqueos, hay personas que quieren transitar, hay ambulancias, hay atención médica que no se debe interrumpir, una serie de cosas, ¿no? Entonces, hay que generar espacios de diálogo. Esa es la salida, no la violencia. Durante el segundo día de bloqueo por parte del transporte pesado, el suboficial Pedro Jiménez, responsable del tránsito de la terminal metropolitana, informó que las salidas de los buses son normales, debido a que los puntos de bloqueo son esporádicos y se están tomando rutas alternas. Las salidas son de acá de la terminal metropolitana, completamente normales. Siempre se coordina con la terminal de La Paz. Hay poca afluencia de personas y esto es debido a que creo que como las personas se han enterado de que existen bloqueos, entonces prefieren no arriesgarse y no viajar. Pero las salidas son normales. Hay algunos bloqueos esporádicos que se presentan, como en Suticollo, como la carretera de Cochabamba a Santa Cruz, y otro bloqueo que es de Oruro hacia Potosí. Pero las salidas son normales. Las diferentes empresas están ofertando los servicios tanto a Cochabamba como a Santa Cruz y a los demás departamentos. Esta mañana teníamos información de que se estaba produciendo un bloqueo por parte del sector transportes, pero personal policial fue y habilitó las vías. Por no ser tan contundentes y no afectar el tramo principal, están utilizando vías alternas los vehículos. Tras la sobredemanda de combustible en las estaciones de servicio, el director de la ANH, Germán Jiménez, informa que continúa interviniendo cisternas que desvían combustible. Asimismo, no descarta que estaciones de servicio estarían implicadas. La gente ha empezado a generar y requerir mayor combustible en estas estaciones de servicio. Durante la mañana yo he hecho un recorrido ya de madrugada a las estaciones de servicio, ya la estación de servicio Cantutani, por ejemplo, ya estaba con 10 vehículos, no como ayer con 3 cuadras. Volcán también, en tema de gasolina, estaba ya con menor cantidad, al igual que con lo que son las flotas. Esto tiene que ir bajando porque la gente ya se ha reabastecido, ya tiene su carburante para su diario vivir, ¿no? En ese caso es importante que eso se conozca. Además tenemos internación de casi 10 millones de litros al país que pueden estar comprometidas por los bloqueos que se están generando. Anoche ya hemos visto y hemos denunciado de que en Potosí no estaban circulando las cisternas hacia lo que es Oruro y son combustibles que tienen que llegar al interior del país. Hemos incautado tres cisternas que estaban siendo desviadas a actividades ilícitas con cada una de 24.000 litros. Esto se genera cuando hay especulación, cuando hay una sobredemanda, hay gente que se aprovecha de nuestros carburantes y empiezan a desviar. Estamos ampliando investigaciones y no descartamos que hay estaciones de servicio involucradas en la misma. Y pedimos a la población que se contacte con la ANH. Tenemos el número gratuito 810-6006 y el número WhatsApp 720-72-300, que tenemos una línea exclusiva para la denuncia de lucha contra el contrabando. Estamos con todo el personal desplegado en las estaciones de servicio, tenemos personal en frontera, entonces tenemos 1000 frentes que estamos combatiendo y el personal está comprometido a la institución para cuidar nuestros recursos. Ante la medida determinada de presión por parte de la Cámara Boliviana de Transporte, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Pablo Camacho, reportó un daño económico de al menos $100 millones por día de bloqueo de carreteras. Bueno, desafortunadamente el daño a la economía es irreversible. Hoy, cuando nuestro país necesita trabajar, necesita producir, necesita exportar, la estimación muy austera de una afectación al sector industrial, al sector formal, supera los $10 millones diarios. Hablamos del riesgo de 600.000 empleos, 39.000 industrias que se ven afectadas por estos paros. Es ilógico entender que tenemos problemas en la economía y en lugar de trabajar más, pues decidimos parar y afectar a otros sectores. Reitero, la imagen al país se ve deteriorada porque hoy lo único que exportamos es conflicto. Todo esto es porque la única solución que tenemos es que los bolivianos hemos perdido el concepto de diálogo y hoy todo es bloqueo.
Se difunde un audio donde se confirma que autoridades municipales estarían implicados en ocultar alertas sobre construcciones irregulares de la empresa constructora Las Loritas, aparentemente por órdenes del alcalde Iván Arias. En el audio de 12 minutos de duración se escuchan las voces de Miranda, quien luego fue nombrado secretario municipal de Culturas, de Velasco, designado posteriormente como responsable de comunicación del Consejo Municipal, además de Katushka Daroca, en ese entonces responsable de la Dirección de Administración Territorial y Catastral, Cristi Rivera y Lenny Trujillo, asesora y jefa de control territorial. Puede haber sido Tauro, puede haber sido cualquier otro edificio, simplemente es cómo se han hecho las cosas. Es por eso que el alcalde nos ha mandado. Entonces, nos ha llamado mucho la atención que se han comunicado justo el día de la aprobación del alcalde a las 11 de la noche. ¿Pero por qué? O sea, ¿en qué le afecta, digamos, el alcalde? Ese es un tema del alcalde, por favor. Ah, ya, bueno, está bien. Ya, entonces... Bueno, es que como usted nos dice, no venimos en forma acusativa. No estamos viniendo a eso, estamos viniendo a recabar información. Nos han pedido ciertas preguntas, estamos haciendo las preguntas. Sí, pero también hay formas, ¿no? No es ese, ¿no? Sí, disculpen, desde el principio a mí me ha molestado un poquito la manera en que nos han hablado. Nosotros somos muy cordiales. No, me vas a disculpar, yo te digo que no ha sido de esa manera. Está bien, yo entiendo que te han dado una instrucción y la tienes que cumplir, pero acá estamos acostumbrados a hablarnos de buena manera. Sí. Todos, desde el portero hasta el alcalde. No, y nosotros también. Yo, Ronald, contigo no tengo ningún problema, déjeme terminar, por favor, no me corten. Hay formas de hacer las cosas, acá no estamos haciendo nada malo, como ellas han explicado, es algo que tiene que ver con la normativa. Doctora Carmen Tola, responsable del punto de vacunación Villa Bolívar A, reporta que por día se vacunan alrededor de 20 personas contra la influenza en la segunda fase de inmunización. En el punto de vacunación Villa Bolívar A hay bastante afluencia, ya que estamos en esta segunda fase de vacunación a menores de 12 años. Entonces están acudiendo los colegiales de primaria. Por día aproximadamente llegan entre 10 a 20 personas. En la primera fase, como teníamos a los adultos mayores, personas con enfermedad de base, mujeres embarazadas y personal de salud, también están acudiendo. Entonces hay más afluencia también de nuestros adultos mayores. Y ya que se están incrementando los casos de resfrío, entonces están acudiendo a los puntos a vacunar. Aquí también contamos con la vacuna de COVID-19, la Pfizer, entonces la población también está acudiendo a aquellos que les faltan o quieran completar también. La población tiene que acudir, que estén sanas, se recomienda eso, no estar iniciando lo que es un resfrío o pasando un resfrío. Lo más aconsejable son 2 semanas después de haber iniciado un cuadro gripal. La atención acá es desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en horario continuo. Finalizamos esta tercera edición del noticiero 24 horas. Muchas gracias como siempre por preferirnos para ser los mejores informados. Jaime, nos vemos mañana. Muchísimas gracias, Mariel. Que tengan un reparador descanso, amigos. Nosotros continuaremos trabajando para que usted sea la persona mejor informada. Gracias, permiso. Que tenga buen descanso y lo dejamos con las noticias más importantes. Ministro Edgar Montaño reporta pérdida económica de 833 millones de bolivianos por segundo día de bloqueo en carreteras. El ministro de Gobierno afirma que Evo Morales es quien tiene un plan negro contra el gobierno ante la denuncia que quieren atentar contra él. Oficialistas afirman que nadie es indispensable en el gobierno y que Richer puede renunciar a su cargo. Legisladores opositores, incluidos los evistas, repudian el viaje de Arce a Rusia. Desde la Dirección de Asuntos Jurídicos del Senado, aseguran que Andrónico Rodríguez puede convocar a sesión de asamblea. Este 5 de junio se instalará una mesa técnica para tratar las demandas del transporte. Empresarios chuquisaqueños advierten sobre posible cierre de algunas empresas por la escasez de dólar y del incremento salarial. En el ámbito internacional, guerra en el Oriente Próximo, Israel bombardea Gaza de norte a sur.